Este es el 10º video del curso Especialización para el Ministerio Público Orientador en el Sistema de Justicia Penal y corresponde a la unidad 10, Ejercicio de la Acción Penal. Buen día, el tema que trabajaremos el día de hoy es el ejercicio de la acción penal. Conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al agente del Ministerio Público. Asimismo, la propia Constitución prevé que la ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. Esta información la vamos a encontrar contemplada en el artículo 21 constitucional. Es decir, en México el ejercicio de la acción penal está conferido al Ministerio Público, pero también en algunos casos podrán los particulares ejercer la misma. No obstante lo anterior, en la presente sesión nos abocaremos a hablar de ese ejercicio de la acción penal por parte del agente del Ministerio Público. Y para poder entender parte de este tema, empezaremos por definir qué es lo que vamos a entender por acción penal. Al respecto, nos apoyaremos de algunos conceptos que nos han facilitado algunos estudiosos del derecho, como Walter Guerrero Vivanco. Este autor señala que la acción es una institución del orden público, establecida por el Estado, a través de la cual los representantes del Ministerio Público y las personas particulares llevan a conocimiento del órgano de la función jurisdiccional competente el cometimiento de una infracción a fin de que se inicie el proceso en contra del infractor. Por otro lado, Jorge Claría Olmedo nos dice que la acción penal es el poder jurídico de presentar y mantener una pretensión ante el órgano jurisdiccional. Por otro lado, Eugenio Florian, en su Tratado de Elementos de Derecho Procesal Penal, señala que si contemplamos el organismo del proceso, veremos manifestar la exigencia de una actividad encaminada a incoar el proceso, es decir, a pedir la aplicación de la ley penal en cada caso en concreto. Esta exigencia, señala, es la que hace surgir la acción penal, la cual se puede considerar como el poder jurídico de excitar y promover la declaración del órgano jurisdiccional sobre una determinada relación del derecho penal. Al respecto aquí con estos tres autores, vemos que coinciden en el sentido de que el ejercicio de la acción penal tiene como finalidad que ya sea el agente del Ministerio Público o un particular haga del conocimiento de ese órgano jurisdiccional la existencia de un hecho delictuoso y en ese sentido también nos dé los elementos respecto a la participación del sujeto en esos hechos. ¿Para qué? Para pedir la aplicación justamente de la ley al caso en concreto. Asimismo, Vincenzo Mancini, en su monumental obra Tratado de Derecho Procesal Penal, indica que la acción penal se puede considerar desde dos aspectos, uno subjetivo y otro objetivo. El aspecto subjetivo es el poder, el deber jurídico que compete al Ministerio Público de actuar para obtener del juez la decisión sobre la reaciabilidad de la pretensión punitiva del Estado, derivado de un hecho que la ley prevé como delito. Por cuanto hace al aspecto objetivo, la acción penal es el medio con que el órgano ejecutivo, constreñido a abstenerse de la coerción directa en las relaciones penales, determina la intervención de la garantía jurisdiccional en orden a su pretensión punitiva. Ahora, al hablar de las características de la acción penal, nos vamos a encontrar con que hay ciertas características para una acción penal privada y la pública. En este caso hablaremos de las características de esa acción penal pública porque es justamente la que va a ejercer el agente del Ministerio Público.
En cuanto a estas características, la primera sería justamente que la acción penal por parte del Estado es pública. Es decir, se dice que por su importancia en la vida de la sociedad, el Estado ha dispuesto que su actividad sea fundamentalmente dirigida a reintegrar la paz social perturbada por el delito, y por ello, la Fiscalía del Estado, como ente protector de la sociedad, ejerce a plenitud integralmente durante el desarrollo del proceso penal la acción penal. Otra de las características es que esta acción es oficiosa. Se considera que es oficiosa debido a que existe un monopolio de la Fiscalía General del Estado y a través de esta se determina que el Ministerio Público es el titular de esa acción penal pública. Es indivisible debido a que la acción penal es única. Si bien en el proceso aparecen actos diversos promovidos por el titular de la acción penal, la acción es única y tiene solo una pretensión: la sanción penal que alcance a todos los que han participado en la comisión del delito. No existen distintas acciones que correspondan a cada agente, sino una acción indivisible. La siguiente característica es la característica de obligatoria, es decir, existe la obligación por parte de la Fiscalía de ejercitar la acción penal ante la noticia de la presunta comisión de un hecho delictuoso, siempre y cuando el Ministerio Público cuente con suficientes datos de prueba para acreditar el hecho y la participación. En atención a lo anterior, vemos que el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el ejercicio de la acción penal puede iniciar bajo distintos supuestos. Estos supuestos son, en primer momento, la solicitud de citatorio a audiencia inicial. El segundo supuesto es la puesta a disposición por parte del agente del Ministerio Público al juez de control. La tercera forma de ejercitar la acción penal es cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. En estos tres supuestos se establece entonces las formas en que el Ministerio Público puede ejercitar la acción penal y forman parte de las distintas maneras en que un imputado puede ser conducido a proceso. Hablaremos en primer término de la solicitud de citatorio a audiencia inicial. En ese sentido, el juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar un citatorio al imputado para que justamente se presente a su audiencia inicial cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. En ese caso, el Ministerio Público anunciará que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y la existencia de la probabilidad que el imputado lo haya cometido o haya participado en su comisión. En este primer entendido, tenemos que el agente del Ministerio Público trabaja justamente en la carpeta de investigación sin detenido y que cuando ya tiene elementos suficientes para acreditar que se ha cometido ese hecho y que el imputado lo cometió o participó, podrá solicitar ante el juez ese citatorio para la audiencia inicial. En el segundo supuesto, cuando se habla de puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial, estamos hablando de los casos en que la persona ha sido detenida a través de la figura de flagrancia o bien de caso urgente. En el primer supuesto, cuando hablamos de flagrancia, es decir, la persona fue detenida en el momento en que estaba cometiendo el hecho delictuoso o inmediatamente después de haberlo cometido
en virtud de que la persona justamente fue sorprendida cometiendo un delito y fue perseguida material e ininterrumpidamente. O en el segundo supuesto, la persona cometió un hecho que la ley señala como delito y huyó del lugar, siendo necesario en ese sentido contar con un señalamiento directo. Un segundo aspecto, que se realice una búsqueda o localización ininterrumpida. Y punto número 3, que al momento de localizar a esa persona tengamos alguno de los otros requisitos, que es se cuente con información de que esa persona cometió justamente el hecho, se le encuentren indicios a esta persona, o bien tenga en su poder objetos, instrumentos o productos del delito. En ese sentido, si el Ministerio Público trabajó justamente derivado de una detención en flagrancia y advierte que va a poner a disposición del órgano jurisdiccional a ese detenido a fin de que se resuelva lo referente a la detención como a su situación jurídica, a través de esta vía de poner al detenido ante la autoridad judicial, se estaría ejercitando la acción penal. Así también por lo que hace al caso urgente, es decir, aquellos casos en los que el Ministerio Público está trabajando con un delito grave, así calificado por la ley, en donde justamente existe el riesgo de que el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia, y en el que también haya datos para acreditar justamente ese hecho y la participación. En ese sentido, en cualquiera de las dos figuras, tanto en flagrancia o caso urgente, cuando el detenido es puesto a disposición de la autoridad judicial, se habla de que el Ministerio Público estaría ejerciendo la acción penal, pues de esta manera estaría haciendo el conocimiento del juez de control que una persona cometió un hecho que la ley señala como delito y tendría todos y cada uno de los elementos para acreditar esa circunstancia. En el punto número 3 tenemos que se va a ejercitar acción penal cuando el Ministerio Público opta por solicitar una orden de aprehensión o comparecencia. En cuanto al primer caso, con la orden de comparecencia, tenemos que esta se puede solicitar cuando se haya presentado denuncia o querella por un hecho que la ley señala como delito y el Ministerio Público anuncie que obran datos en la carpeta de investigación que establezcan que se ha cometido ese hecho y la existencia de la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Y como un segundo requisito muy importante es que ya se hizo una citación previa a ese imputado para la audiencia inicial y este no compareció sin justificación alguna. Es decir, ya fue citado a una audiencia inicial, no compareció y se hace necesario entonces mandar requerirlo a través de una autoridad para que lo presenten ante el órgano jurisdiccional. Y en el siguiente supuesto, por lo que respecta a la orden de aprehensión, con independencia de que obren en la carpeta datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o haya participado en su comisión, vamos a ver que aquí el Ministerio Público forzosamente deberá justificar la necesidad de cautela. En cuanto a esta orden de aprehensión, recordemos que su fundamento jurídico está en el artículo 16 constitucional, en el que se establece que no podrá librarse orden de aprehensión, sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad, y que obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.
Es decir, el Ministerio Público, para poder solicitar esa orden de aprehensión, deberá acreditar en primer momento que se cuenta con una denuncia o querella de un hecho que la ley señala como delito. 2. Que ese delito denunciado está sancionado con una pena privativa de libertad. 3. Que de la carpeta de investigación se desprenden datos de prueba para acreditar que se ha cometido el hecho denunciado y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. No obstante lo anterior, como ya lo referimos con anterioridad, el numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos señala que el Ministerio Público, para poder solicitar una orden de aprehensión, deberá acreditar esa necesidad de cautela. Es decir, del contenido de los antecedentes de investigación se debe desprender que existe un peligro de sustracción del imputado o bien que existe un peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación o que existe un riesgo para la víctima, el ofendido o la propia comunidad. En ese entendido tenemos que para colmar estos requisitos justamente ya no solamente basta con que hagamos del conocimiento a la autoridad que tenemos aquí conocimiento de un hecho sancionado posiblemente con una pena privativa de libertad o que tenemos datos suficientes para acreditar ese hecho y esa participación, sino tenemos que atender a establecer esa necesidad de cautela para que el Ministerio Público tenga justamente estos elementos. No basta con hacer un estudio del delito y la participación, sino tendrá en determinado momento que advertir de estas otras características en cuanto al peligro de sustracción del imputado, el riesgo que existe para esa víctima ofendido o la posible obstaculización del procedimiento. En ese sentido, para poder acreditar o poder verificar que en el asunto en concreto existe riesgo de que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia, el legislador de manera enunciativa, más no limitativa, estableció algunos parámetros en el artículo 168 del Código Nacional de Procedimientos Penales, siendo que para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en un proceso, el juez de control deberá tomar en cuenta especialmente el arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto, así como la falsedad sobre el domicilio del imputado, la cual constituye una presunción de riesgo o de fuga. Otra cuestión que va a tomar en cuenta el juez de control para advertir la necesidad de cautela es el máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopte el imputado ante esta. Otro aspecto importante es el comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida de que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal. Otro aspecto va a ser la inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas o el desacato de citaciones para actos procesales que conforme a derecho le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales. En cuanto al peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, se establece que para decidir acerca de esta obstaculización del desarrollo de la investigación, el juez de control tomará en cuenta la circunstancia del hecho imputado y los elementos aportados por el Ministerio Público para estimar como probable que, de recuperar su libertad,
el imputado destruirá, modificará, ocultará o falsificará los elementos probatorios. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente, o bien inducirá a otros a realizar tales comportamientos. Asimismo, para acreditar o no una obstaculización al propio procedimiento, a la investigación, se habla de que si el imputado intimidará, amenazará u obstaculizará la labor de los servidores públicos que participan en la propia investigación. Y en el último aspecto, por lo que hace referencia al riesgo que representa ese imputado para la víctima, el ofendido, o bien los testigos o la propia comunidad, tenemos que la protección que deba proporcionarse a la víctima o ofendido, a los testigos o a la comunidad, se establecerá a partir de la valoración que haga el juez de control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que podrán derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida. Es decir, justamente cuando hablamos del ejercicio de la acción penal a través de una orden de aprehensión, vemos que se tienen que colmar muchos más requisitos independientemente de acreditar que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y quién lo cometió o participó en su comisión. Por eso es muy importante que durante las entrevistas que se hagan a los propios denunciantes, nosotros recabemos toda la información que pudiera incluso ser relevante, no solo en cuanto a acreditar el tipo penal, sino también acreditar alguna de estas circunstancias que podría servir para solicitar una orden de aprehensión. En ese sentido, cuando nos informan que el agresor, por ejemplo, vivía dentro del mismo domicilio, pero que a partir de que ocurrió el hecho, él se fue del lugar. Ok, vamos a empezar a ver entonces una cuestión en cuanto al arraigo. ¿Qué ocurre si el Ministerio Público dictó alguna medida de protección en esa carpeta de investigación y obviamente ese imputado lo incumplió? Ok, el comportamiento posterior al hecho que ha tenido el imputado, pues justamente puede generar un riesgo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si en un primer momento realizó algunas amenazas y ya hay segundo evento y cumplió esas amenazas? Posiblemente esa víctima u ofendido estarán en un riesgo y nosotros como agentes del Ministerio Público debemos salvaguardar esos derechos solicitando justamente una orden de aprehensión. Entonces, de manera general, podemos concluir que cuando el Ministerio Público cuente con datos suficientes para acreditar el hecho delictuoso y la participación del imputado, podrá ejercitar esa acción penal. Recordemos aquí que en cuanto a los datos, estamos hablando de datos de prueba y al efecto, cuando nos referimos a un dato de prueba, es ese elemento que aún no se ha desahogado en la audiencia de juicio, pero que sirve al tribunal justamente para advertir la existencia de un hecho delictuoso o la participación del imputado. Entonces, en esta primera etapa, cuando se va a ejercitar acción penal, requerimos únicamente que el Ministerio Público cuente con toda esa información dentro de la carpeta de investigación y que dependiendo del delito del cual se trate, dependiendo si está trabajando con detenido o sin detenido, o bien de que se desprendan elementos para una necesidad de cautela, optará justamente por alguno de los supuestos que prevé la norma para el ejercicio de la acción penal. Como repetiremos aquí para concluir, la solicitud de citatorio a audiencia inicial,
que generalmente la pedimos cuando estamos trabajando una carpeta de investigación sin detenido y no advertimos necesidad de cautela alguna. La puesta a disposición del detenido ante autoridad judicial en los casos de flagrancia o caso urgente. O bien, cuando el Ministerio Público ya haya citado a una persona con anterioridad y ésta no haya comparecido, no haya tenido la voluntad de afrontar el procedimiento penal y tampoco haya justificado esa inasistencia, bueno, el Ministerio Público ejercitará acción penal a través de una orden de comparecencia. Y en el último supuesto, donde teníamos muchos más requisitos, el Ministerio Público podrá solicitar ese ejercicio de la acción penal a través de una orden de aprehensión, cuando justamente reúna los requisitos del artículo 16 constitucional. Ha terminado el 10º video del curso Especialización para el Ministerio Público Orientador en el Sistema de Justicia Penal. Si ya estás listo, responde tu evaluación.